La mayoría de la gente ve los tatuajes que le suben por el cuello, ve los nudillos grabados con tinta, el traje de color carbón que cuesta más que el alquiler de un mes, y ven a un depredador. Ven a un hombre que es dueño de jueces como otros hombres lo son de coches. Ven el tipo de peligro que no se anuncia con una pistola. Se anuncia con una mirada, con un silencio que vacía una habitación. En una fría noche de viernes, en el piso 34 del casino privado más exclusivo de Chicago, una niña de 8 años con un tutú de arco iris, vio algo completamente diferente. Vio su única salida. Pasó junto a la seguridad armada, junto a hombres con relojes de 6 cifras. Pasó a todas las personas en esa brillante sala que podrían haberla ayudado. Y fue directamente hacia el único hombre al que todos temían. Ella no solo cambió la temperatura de la sala, detonó algo dentro de un hombre que no había sentido nada en 15 años. Lo que sucedió a continuación no fue lo que esperarías del jefe criminal más temido de Chicago. No fue frío, no fue calculador. Fue algo que nadie en esa sala, incluido el propio Dante Brono, vio venir. Esta es la historia del hombre más poderoso de la ciudad, derribado por 6 palabras de una niña pequeña con un tutú. Si esta historia te ha atrapado y estás listo para disfrutarla, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde nos ves, porque mañana te traeré otra historia tan interesante como esta, y no querrás perdértela. Ahora, volvamos a la historia. El Casino Belrono no aparecía en ningún mapa. No tenía letrero ni entrada a nivel de calle. No figuraba en ningún permiso de la ciudad al que un civil pudiera acceder. Se llegaba a él a través de un ascensor privado en el vestíbulo de la Torre Alderton, un rascacielos de acero y cristal en la avenida North Michigan. Oficialmente albergaba una firma de gestión de patrimonios en cada piso, excepto en el 34. Y en el piso 34, la riqueza no se gestionaba, se creaba. Eran las 10:47 de la noche de un viernes de noviembre. Y la sala era exactamente lo que siempre era a esa hora. Controlada, hermosa y silenciosamente letal. Candelabros de cristal lanzaban fragmentos de luz cálida sobre 10 mesas de bayeta verde. El aire olía a whisky de Malta, a cuero y al leve rastro metálico del dinero cambiando de manos. Hombres con trajes a medida hablaban en voces apenas por encima de murmullos. Nadie reía demasiado alto. Nadie se movía demasiado rápido. Este no era un lugar donde te olvidaras de ti mismo. En la mesa central, Dante Brono estaba sentado solo. No solo en el sentido de abandonado, sino solo en el sentido de que nadie se sienta aquí sin ser invitado. Tenía 38 años, era delgado y de hombros anchos. Llevaba un traje de color carbón sin corbata. El cuello de su camisa blanca estaba abierto a la altura de la garganta. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de mandíbula afilada. Tenía las sienes salpicadas de plata que le había llegado temprano y le sentaba a la perfección. Sus manos descansaban planas sobre el fieltro verde. Eran manos grandes, tatuadas desde los nudillos hasta las muñecas. Tinta que se había puesto allí a los 19 años. El mismo año en que dejó de ser un niño y empezó a ser un jefe. En su muñeca izquierda, un único reloj de lujo captaba la luz del candelabro. Había sido de su padre. Era lo único que su padre le dejó que no venía con un recuento de cadáveres. Sus ojos, del color del plomo, firmes como un nivel, se movían por la sala, como una cámara que barre un perímetro, metódico, sin prisa, sin perderse nada. No estaba jugando a las cartas esa noche, simplemente estaba presente, como un rey está presente en una sala, sin hacer nada en particular. Y sin embargo, era la razón por la que todo en la sala funcionaba. Rico, su jefe de seguridad, estaba a unos 12 pies de distancia, cerca de la barra. 2 hombres más cubrían las puertas del ascensor. Dante no les había pedido que estuvieran allí. Simplemente estaban, como la gravedad simplemente es. Alcanzó su copa. Un Beaujolais de 2015, servido sin que lo pidiera, y se la llevó a los labios. Sus ojos siguieron una conversación en la mesa más lejana. Un concejal de la ciudad estaba perdiendo estrepitosamente y fingiendo que no.
Dante observaba esto con el interés leve y distante de alguien que observa el clima. No la vio entrar. Nadie la vio. Tenía 8 años, era pequeña para su edad. Tenía el pelo castaño, húmedo por la lluvia de fuera, que se había secado en suaves ondas desiguales contra sus mejillas. Llevaba una chaqueta de punto rosa sobre un vestido con una falda de tutú de colores del arco iris. El tipo de atuendo que pertenece a una fiesta de cumpleaños de sábado por la tarde. No a un casino en el piso 34 a las 10:47 de la noche de un viernes. En sus pies, un par de zapatillas blancas con un pequeño rasguño en la punta izquierda. Alrededor de su cuello, una delgada pulsera de plata que había sido enganchada allí como un collar, por manos demasiado pequeñas para abrocharla correctamente. Nadie supo cómo había pasado la seguridad. Sería una pregunta que atormentaría a Rico durante meses. Lo mejor que pudieron reconstruir fue que se había colado detrás de un carrito de catering durante un cambio de turno, lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida en el margen de un único momento de distracción. Se quedó en el borde de la sala durante aproximadamente 4 segundos. Sus ojos se movieron por el espacio de la misma manera que se mueven los ojos de un animal atrapado, evaluando rápidamente, calculando salidas y peligros simultáneamente. Miró a los hombres cerca de la barra y miró al croupier en la mesa más cercana. Miró a la seguridad apostada en el ascensor y luego miró a Dante. Más tarde, él pensaría en ese momento, en lo que ella debió haber visto cuando lo miró. No calidez, no accesibilidad, no el tipo de rostro que invita a la confianza de un niño. Lo que ella vio, finalmente entendió, fue quietud. En una sala llena de hombres que actuaban con confianza, Dante simplemente era. Y para una niña aterrorizada de 8 años que necesitaba un objeto inamovible, eso fue suficiente. Caminó hacia él. Sus pasos eran inseguros pero deliberados. La caminata de alguien que ha tomado una decisión y la está ejecutando antes de que el miedo la alcance. Pasó la mesa más cercana sin mirarla. Pasó a dos de los hombres de Dante sin siquiera mirarlos. Navegó toda la longitud del casino con su pequeña barbilla ligeramente levantada y sus manos apretadas a los costados. Dante la vio cuando estaba a 6 pies de distancia. Se quedó completamente quieto. En 15 años, nada había hecho que Dante Brono se quedara completamente quieto. Había recibido noticias de asesinatos sin pestañear. Se había sentado frente a fiscales federales sin que su pulso registrara un solo aumento. Había enterrado a su padre a los 23 años y pronunciado el panegírico con los ojos secos. Una niña con un tutú de arco iris cruzando el suelo de su casino a las 10:47 de la noche de un viernes detuvo todos los procesos en él simultáneamente. Dejó su copa de vino lentamente. Ella llegó a la mesa y no se detuvo a una distancia prudente. Se acercó hasta el borde del fieltro verde y lo miró con ojos marrones que estaban vidriosos por lágrimas que luchaba por no derramar. De cerca, pudo ver que había estado llorando recientemente. Su labio inferior tenía el temblor particular de alguien que ha estado aguantando durante mucho tiempo. Extendió la mano. Sus dos pequeñas manos se envolvieron alrededor de su antebrazo derecho, alrededor de los nudillos tatuados, el reloj caro, o la muñeca que había hecho cosas en habitaciones oscuras que esta niña nunca podría imaginar. Se aferró como una persona se agarra a una barandilla al borde de una caída muy alta. Toda la mesa lo sintió. Rico dio un paso adelante. Dante levantó 2 dedos del fieltro sin mirarlo. No lo hagas. La sala continuó a su alrededor. Cartas barajándose, conversaciones murmuradas, el suave tintineo de los vasos. Pero en la mesa central, el mundo se había reducido a un hombre tatuado y una niña pequeña, con un tutú de arco iris y una pulsera de plata que era demasiado grande para su cuello. Ella se inclinó. Su voz era apenas un susurro. Se quebró una vez, a la mitad, como lo hace una voz cuando ha estado aterrorizada durante demasiado tiempo. Y finalmente, desesperadamente, ha encontrado el único lugar donde decidió liberarse. Por favor, finge que eres mi guardaespaldas, sollozó ella. Por favor. Dante no habló. Sus ojos,
que ya se movían antes de que ella terminara la frase, pasaron por encima de ella hacia las puertas del ascensor al otro lado de la sala. Las puertas acababan de abrirse. El hombre que salió era de hombros anchos, de unos 40 y tantos años. Llevaba un abrigo oscuro sobre un traje oscuro. Su rostro era sereno, anodino, el tipo de rostro diseñado profesionalmente para pasar por los espacios sin quedarse en la memoria. No miró a la barra, no miró a las mesas. Sus ojos se movieron por el suelo del casino con una eficiencia plana y sistemática, que no tenía nada que ver con el juego y todo que ver con la casa. Encontraron a la niña en 4 segundos. Dante vio cómo esos ojos la encontraban. Vio el cambio casi imperceptible en la postura del hombre, la ligera inclinación hacia adelante, la mano izquierda moviéndose hacia el interior de su abrigo, y luego deteniéndose, recalibrando, recordando dónde estaba y cuántos testigos lo rodeaban. Dante miró a Mia, miró el agarre de sus pequeñas manos en su brazo, miró su rostro, el agotamiento en él, el terror, la confianza desesperada de una niña que lo había elegido a él de entre toda una sala de adultos, y había decidido con la lógica más pura de la supervivencia que él era su mejor oportunidad. Algo se movió en el espacio detrás del esternón de Dante, algo que había estado muy quieto durante mucho tiempo. No cogió su teléfono, no le hizo una señal a Rico, no hizo el cálculo, el imperio, la exposición o la responsabilidad. Lo que hacía automáticamente antes de cada decisión que había tomado durante 15 años. Simplemente miró al otro lado de la sala, al hombre del abrigo oscuro, y lo dijo en voz baja, de forma conversacional, en el tono de un hombre que afirma algo que siempre ha sido verdad y simplemente necesitaba ser dicho en voz alta. Ella está conmigo. El hombre del abrigo oscuro dejó de caminar. La sala, bajo su superficie de whisky, cartas barajadas y conversaciones murmuradas, contuvo la respiración. Dante Brono extendió la mano, sin prisa, sin teatralidad, y colocó una gran mano tatuada sobre las dos pequeñas que aún rodeaban su brazo. «¿Estás bien, princesa?», dijo, con voz baja. «Nadie te va a tocar». Había dicho esas palabras antes a lo largo de su vida, a hombres que le debían cosas, a salas que necesitaban ser controladas, a situaciones que requerían que alguien trazara una línea y se mantuviera firme. Nunca las había dicho con la intención con la que las decía ahora, y en algún lugar en el fondo de sus ojos de plomo, y en el lugar que había sido frío, calculador y eficiente durante tanto tiempo que había olvidado que existía algo más allí. Algo que se parecía notablemente a una conciencia tomó su primer aliento en 15 años. El hombre del abrigo oscuro se llamaba Marcus Greer, y por la mañana, Dante Brono se enteraría de que la niña que sostenía su brazo llevaba cosida en el forro de su tutú de arcoíris una memoria USB. Contenía pruebas que podrían derribar a un senador de los Estados Unidos. O si la persona equivocada la leía primero, derribar todo el imperio belrono junto con él. Pero eso sería por la mañana. En ese momento, eran las 10:47 de la noche de un viernes de noviembre, y Dante Brono acababa de tomar la decisión más importante de su vida. No estaba fingiendo. Dante no se levantó de inmediato. Eso fue lo primero, la quietud. Un hombre que se levanta demasiado rápido en una sala como esta señala pánico. Y el pánico es un lenguaje que los depredadores leen con fluidez. Así que Dante se quedó exactamente donde estaba, con una mano descansando sobre la de Mia, su copa de vino al alcance de la mano. Su postura no comunicaba nada más urgente que una leve molestia. Dejó que Marcus Greer cruzara la mitad del casino antes de moverse. Usó esos segundos como usaba cada segundo para contar, evaluar y decidir. Greer era ex-militar. La forma en que se movía por una sala se lo dijo a Dante en 3 pasos. El peso hacia adelante, los ojos a nivel, y la particular economía de movimiento que proviene de años de entrenamiento para neutralizar amenazas en lugar de evitarlas. No llevaba un arma visible, pero eso no significaba nada. Un hombre con un abrigo a medida en una sala llena de seguridad tatuada había calculado correctamente que sacar un arma aquí terminaría mal para él. Iba a intentarlo primero con palabras. Eso le dijo a Dante algo útil.
Greer necesitaba a la niña intacta, lo que significaba que la niña tenía algo que Greer quería, lo que significaba que esto no era en esencia un problema de violencia. Todavía no. Dante se levantó, lo hizo lentamente, de la manera en que los hombres poderosos se levantan, sin disculpas, sin prisa, desplegándose hasta su altura completa en un solo movimiento pausado que redefinió la geometría del espacio a su alrededor. Rodeó la mesa y se colocó entre Mía y el hombre que se acercaba, con la naturalidad de alguien que simplemente se mueve para hacer sitio, aunque no había nada de natural en ello. Era un muro construyéndose en tiempo real, vestido con un traje de color carbón. Mía se apretó contra su costado. Apenas era lo suficientemente alta como para llegar a su caja torácica. Greer se detuvo a 3 pies de distancia. De cerca, el rostro era más duro, mandíbula apretada, ojos de un gris plano y profesional. Tenía una buena máscara. La mayoría de la gente peligrosa la tenía. Señor, la voz de Greer era mesurada, burocráticamente cálida. La voz de alguien que ha practicado sonar razonable. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó una tarjeta laminada con facilidad practicada. Una credencial de los servicios de bienestar infantil del distrito de Chicago, completa con una fotografía y un sello en relieve que parecía totalmente convincente para cualquiera que no hubiera pasado 15 años aprendiendo a identificar falsificaciones. Soy del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois. Recibimos un informe de un menor no acompañado en este edificio. Miró a Mía con una expresión diseñada para parecer preocupación. Cariño, ¿estás bien? Mía hizo un sonido contra el costado de Dante que no fue exactamente una palabra. Y Dante miró la credencial durante el tiempo exacto que merecía. 2 segundos. Y luego volvió a mirar a Greer. A 12 pies de distancia, Rico se había quedado muy quieto. Dante no lo miró, pero lo sintió. La particular quietud atenta de un hombre que acaba de notar algo. Más tarde, Rico le diría, el auricular, un receptor táctico del color de la piel, en la oreja derecha, del tipo que los trabajadores sociales del DCFS no usan los viernes por la noche, y del tipo que significaba que alguien le estaba dando a Greer información en tiempo real desde fuera del edificio. Es mi sobrina, dijo Dante. Lo dijo de la manera en que se afirma algo que se estableció mucho antes de que comenzara esta conversación. No a la defensiva, no rápidamente, simplemente de forma rotunda, como si Greer hubiera cometido un pequeño y perdonable error, y Dante lo estuviera corrigiendo generosamente. Se llama Mía. Su madre es mi cuñada. Tuvieron una noche difícil. Se agachó sin mirar y le puso la mano ligeramente sobre el pelo húmedo de Mía. Un gesto tan practicado en su facilidad que habría convencido a cualquiera en la sala. Vino a buscarme y lo hizo. Dejó pasar un instante. No estoy seguro de cómo se presenta un informe de bienestar para una niña que está junto a su familia, pero imagino que ha habido alguna confusión por su parte. Greer se mantuvo firme. Sus ojos se movieron de Dante a Mía y de vuelta. ¿Puede la niña confirmar? La niña, dijo Dante, y su voz bajó un registro. No en un grito, sino en algo más silencioso y mucho más definitivo. Tiene 8 años. Ha tenido una noche aterradora y actualmente se está aferrando a mí. Así que no, la niña no puede confirmarle nada en este momento. Metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de visita, la legítima, la que tenía el nombre de la empresa de desarrollo inmobiliario, y la sostuvo entre 2 dedos. El número de mi abogado está ahí. Cualquier preocupación que su departamento tenga puede dirigirse a él durante el horario de oficina, de lunes a viernes, de 9 a 5. Se guardó la tarjeta él mismo antes de que Greer pudiera cogerla. Mi sobrina y yo nos vamos ahora. Fue la hora lo que lo hizo. No agresivo, no ruidoso. Simplemente con un peso que hacía que la palabra se sintiera como una puerta cerrándose a cualquier alternativa posible. La mandíbula de Greer se tensó. Un pequeño movimiento rápidamente controlado. Estaba recalibrando. Dante lo vio hacerlo y no sintió nada más que la familiar y fría claridad de una negociación que iba exactamente a donde él la había dirigido.
Por supuesto, dijo Greer. La sonrisa que siguió no llegó a los ojos grises. Pido disculpas por la intrusión. Que tenga una buena noche. Dio un paso atrás. No se dio la vuelta de inmediato. Sostuvo la mirada de Dante un segundo más, lo suficiente para comunicar que esto no había terminado. Y luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el ascensor con la misma economía controlada con la que había llegado. Dante lo vio irse. Luego miró a Mia. Ella lo miraba con una expresión que no podía leer del todo. El miedo todavía estaba presente, pero debajo de él, algo que parecía casi incredulidad, como si lo hubiera visto hacer algo imposible, y su cerebro aún no se hubiera dado cuenta de que había funcionado. «No te has abrochado la chaqueta», dijo Dante, con su voz normal ahora, conversacional, para el beneficio de cualquiera en la sala que todavía estuviera mirando. Se agachó, un movimiento que lo puso a su nivel, y se estiró, abrochando el botón superior de su chaqueta rosa con manos que eran demasiado grandes para la tarea, pero lo hizo de todos modos. «Vamos», se enderezó. Miró a Rico, que ya se movía hacia el pasillo de servicio detrás de la barra. 2 dedos hacia abajo, la señal para la salida subterránea. Dante puso su mano ligeramente entre los omóplatos de Mia y la guió hacia adelante. Ella caminó con él. El ascensor privado era diferente al público. Se accedía a través de una puerta disfrazada de panel de pared detrás de la barra. Bajaba directamente al estacionamiento del sótano del edificio en 45 segundos de descenso suave y silencioso. No había cámaras en este. Dante estaba de pie con las manos en los bolsillos. Mia estaba a su lado, su tutú de arcoíris rozando la pared del ascensor. Había dejado de llorar. Estaba viendo la cuenta atrás de los números de los pisos con la atención concentrada de una niña que ha decidido que prestar atención es lo único seguro que le queda por hacer. «Nos va a seguir», dijo ella. No era una pregunta. Dante la miró de reojo. «Sí», dijo, porque se había ganado una respuesta directa. «¿Nos va a atrapar?» «No». Ella pareció sopesar esto. Entonces el ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron al hormigón gris del nivel de estacionamiento, y Rico ya estaba allí. El todoterreno negro estaba al ralentí a 20 pies de distancia, con la puerta trasera abierta. 2 de los hombres de Dante lo flanqueaban, escaneando el garaje. Dante llevó a Mia al vehículo y la metió dentro. Él entró después de ella. Rico tomó el asiento del copiloto y el conductor arrancó antes de que la puerta estuviera completamente cerrada. El garaje dio paso a un túnel de servicio que corría por debajo de la avenida North Michigan. Un túnel que no aparecía en ningún mapa de la ciudad, accesible solo a través de una puerta con código de seguridad, utilizada exclusivamente por la organización de Dante para este tipo de salidas. Salieron por una rampa ventilada a un callejón 3 manzanas al norte de la Torre Alderton, emergiendo en la húmeda noche de noviembre como algo que hubiera atravesado una pared. Dante miró por la ventanilla trasera una vez. Callejón vacío, lluvia sobre asfalto negro. Y se volvió. Mia estaba sentada a su lado con las manos cruzadas en su regazo. Sus zapatillas no llegaban al suelo del todoterreno. Miraba al frente, y el temblor de sus manos se había reducido a algo muy pequeño y contenido. El temblor de alguien que se ha quedado sin la energía necesaria para el miedo total. Y ha llegado a una versión más silenciosa y agotada de él. Dante la estudió por un momento. La chaqueta rosa, ahora correctamente abrochada. El tutú de arcoíris con sus capas de tela suave, azul, amarillo, naranja, verde, extendiéndose a su alrededor en el asiento de cuero. La pulsera de plata todavía alrededor de su cuello, porque era demasiado grande para su muñeca. Pelo castaño secándose ahora en ondas sueltas. 8 años, sola en su casino a las 10:47 de la noche de un viernes de noviembre. Pensó en la credencial que Greer le había mostrado. La tarjeta laminada era buena, realmente buena. El tipo de falsificación que requería recursos y planificación. Esto no era improvisado. Lo que fuera que hubiera pasado esa noche se había puesto en marcha mucho antes de que Mia entrara por las puertas de su casino. «Necesito que me cuentes todo lo que pasó esta noche», dijo. Su voz era directa, no cruel, pero no suavizada de la manera particular en que los adultos suelen suavizar las cosas para los niños.
el equivalente verbal a una palmadita en la cabeza. La implicación de que la verdad completa sería demasiado para oídos pequeños. Dante no hizo esto porque se lo habían hecho a él a los 9 años, cuando su padre comenzó a explicarle el negocio. Y él había entendido incluso entonces que le hablaran con franqueza era una forma de respeto. Mía se volvió para mirarlo. Lo que sea que encontró en su rostro, la firmeza, quizás la misma cualidad que la había llevado a cruzar el casino, pareció ser suficiente. Le dijo que el nombre de su madre era Elena. Tenía 34 años. Era contable forense. Mía había oído la palabra suficientes veces como para decirla, como un niño dice una palabra que sabe que es importante, pero que no ha entendido del todo. Con cuidado, asegurándose de que cada sílaba cayera correctamente. Su madre trabajaba muchas horas, a menudo desde casa, a veces en un edificio de oficinas en el centro que a Mía no se le permitía visitar. Había habido hombres visitando su apartamento durante las últimas 3 semanas. Hombres silenciosos que hablaban en voz baja y se iban sin cenar, incluso cuando su madre los invitaba a quedarse. Y Mía había entendido que algo estaba pasando, de la manera en que los niños entienden estas cosas. No a través de hechos, sino a través de la calidad de la respiración de su madre cuando pensaba que Mía estaba dormida. Esa noche, Mía había estado esperando en el vestíbulo de su edificio de apartamentos. Su madre le había dicho que esperara, no en el apartamento, en el vestíbulo. Había sido específica al respecto, lo que había asustado a Mía incluso antes de entender por qué. Un hombre del ascensor le había dado a Mía una bolsa con sus zapatillas, su chaqueta y el tutú de su cajón, y luego había vuelto a subir y no había regresado. Mía había esperado 45 minutos. Entonces llegó el coche negro. 2 hombres se bajaron. No entraron por la puerta principal. Dieron la vuelta al edificio y Mía corrió. Corrió 12 manzanas bajo la lluvia. No sabía a dónde iba. Y terminó en el vestíbulo de la Torre Alderton porque su puerta giratoria giraba y de ella salía una luz cálida. Y tenía frío y necesitaba estar en un lugar que no fuera la calle. Había encontrado el carrito de servicio cerca de los ascensores. El resto, Dante ya lo sabía. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, el todoterreno cruzaba el río por una ruta que Rico había elegido por sus puntos ciegos de las cámaras. Lluvia en las ventanas. La ciudad pasando en un borrón naranja y blanco. El pendrive, dijo Dante. Mía lo miró. Algo cambió en su rostro. Un destello de evaluación, de decisión. Se agachó y palpó el dobladillo interior de su tutú, la capa más baja, la verde. Sus pequeños dedos encontraron una costura y la presionaron entre el pulgar y el índice. Y Dante sintió su forma antes de que ella se la mostrara. Dura, rectangular, no más grande que una uña. Mamá lo cosió, dijo Mía. Dijo que si algo pasaba, si alguna vez pasaba algo y no podía volver, debía encontrar a alguien que asustara a los malos. Y no debía dejar que nadie me quitara la falda. Hizo una pausa. Lo dijo como una regla, como ponerse el cinturón de seguridad. Dante miró fijamente la pequeña forma dura bajo la tela verde del tutú. Había pasado 15 años construyendo un imperio basado en la información, sabiendo más que la otra persona, más rápido que la otra persona, y usando ese conocimiento antes de que ellos pudieran usar el suyo. Entendió con la fría claridad que lo había hecho rico y lo había mantenido con vida. Lo que una contable forense, trabajando en un caso lo suficientemente significativo como para generar una credencial gubernamental falsificada y un equipo de extracción táctica un viernes por la noche, podría haber compilado en un pendrive de este tamaño. También entendió con la misma claridad que estaba cosido en un tutú de arco iris de una niña que había entrado en su casino porque necesitaba a alguien que asustara a los malos. Se quedó con eso por un momento. Afuera Chicago pasaba bajo la lluvia, las ventanas iluminadas de 1000 viernes por la noche ordinarios, gente cenando, viendo la televisión, arropando a los niños en camas cálidas y seguras, y exactamente donde se suponía que debían estar. De acuerdo, dijo Dante en voz baja. Ya no le hablaba a Mía ni a Rico,
ni a nadie en el coche. Le hablaba a la parte de sí mismo que todavía estaba haciendo cálculos, todavía tratando de archivar esta situación como manejable, contenida, y no es tu problema. Le estaba diciendo que se detuviera. De acuerdo, dijo de nuevo. Miró a Mia. Ella lo observaba con esos sus ojos marrones firmes y agotados, todavía sosteniendo el dobladillo de su tutú entre los dedos, todavía confiando en él con la fe inquebrantable e irrazonable de una niña que había tomado su decisión y no tenía dónde más revisarla. Hiciste lo correcto, dijo, al encontrarme. Ella asintió una vez, como si ya lo supiera, y simplemente hubiera necesitado que él se pusiera al día. La casa de seguridad en el lado norte era una casa de piedra rojiza de 3 pisos en una tranquila calle residencial en Lincoln Square. Indistinguible de sus vecinas en todos los aspectos importantes. Tenía un timbre que funcionaba, un contenedor de reciclaje en los escalones de la entrada, y una maceta de cerámica junto a la entrada que contenía una suculenta muerta que nadie se había acordado de regar. Por dentro, tenía marcos de puerta reforzados, persianas opacas en cada ventana, un generador en el sótano y suficiente comida en la despensa para durar 2 semanas sin ir al supermercado. Dante nunca había necesitado usarla por más de 48 horas. Nunca antes había traído a un niño aquí. Rico barrió la manzana 2 veces antes de que entraran en el callejón detrás del edificio. Estuvieron dentro en 90 segundos desde que el vehículo se detuvo. Dante, con su mano entre los omóplatos de Mia de nuevo, la guió por la entrada trasera y subió medio tramo de escaleras hasta la sala principal sin encender las luces exteriores. El conductor llevó el todoterreno a 6 manzanas de distancia y lo dejó en un estacionamiento. Otro coche se conseguiría por la mañana. La sala principal era limpia y austera. Un sofá, una mesa de cocina, luces empotradas bajas. Mia se quedó en el centro con su tutú de arcoíris y su chaqueta rosa, mirando el espacio con los cuidadosos ojos catalogadores de una niña que hace evaluaciones. Luego caminó hacia el sofá, se sentó en una esquina, subió las rodillas y las rodeó con ambos brazos. Del bolsillo de su chaqueta, sacó con la tranquila naturalidad de alguien que recupera una herramienta necesaria, un pequeño conejo de peluche. Gris, suave, una oreja ligeramente más gastada que la otra de tanto sostenerla. Lo puso en su regazo y miró a Dante. ¿Hay comida?, preguntó. Sí, dijo Dante. Encontró pan y mantequilla de cacahuete en la despensa y le hizo un sándwich sin ceremonias, cortándolo por la mitad como había visto que la gente corta los sándwiches para los niños, de una manera distante y observadora. En diagonal, porque parecía correcto. Se lo llevó en un plato. Ella se lo comió metódicamente, sosteniendo el conejo en un brazo y el sándwich en la otra mano. Y cuando terminó, dejó el plato en el cojín a su lado. Se acostó a lo largo del sofá con el conejo bajo la barbilla y se durmió en menos de 4 minutos. Dante se quedó de pie y observó cómo sucedía. Le impactó de una manera que no podría haber articulado a nadie en esa habitación. Cómo había decidido confiar en él por completo. No con vacilación, no con reservas. Se lo había entregado todo. Su seguridad, su sueño, la vulnerabilidad animal desprotegida de una niña que se queda inconsciente en un lugar extraño. Y lo había puesto en sus manos como si fuera la transacción más lógica del mundo. Él no había hecho nada para merecerlo. Simplemente había estado presente y no se había ido. Aparentemente, esa noche eso fue suficiente. Se dio la vuelta. Había trabajo que hacer. Rico tenía la memoria USB conectada a un portátil aislado, sin conexión a la red, con un sistema operativo limpio desde una unidad de arranque USB, y el cifrado era serio, el tipo de arquitectura que no provenía de un paquete de software de consumo. Había sido construido por alguien que entendía exactamente lo que estaba protegiendo y exactamente lo que sucedería si la persona equivocada accedía a él. Rico superó la capa exterior en 40 minutos usando una clave de fuerza bruta. El hombre técnico de Dante, un ex consultor de seguridad de redes llamado Taiwan, que trabajaba desde un apartamento en Wicker Park y facturaba al Imperio Belrono a través de una empresa fantasma en Delaware, lo guió remotamente por mensaje cifrado. El acceso parcial fue suficiente.
Rico miró la pantalla durante un largo momento antes de volverse hacia Dante. Su rostro hizo algo que rara vez hacía, que era mostrar algo. Jefe, dijo. Giró el portátil. Dante leyó. La estructura de archivos estaba dividida en dos secciones. La primera estaba etiquetada con un número de referencia de caso que Dante no reconoció. La segunda, la que hizo que la habitación se sintiera temporalmente más pequeña, estaba etiquetada con una serie de códigos de enrutamiento que Dante reconoció de inmediato, porque él mismo los había autorizado a través de un intermediario de desarrollo inmobiliario durante un periodo de 3 años, de lo que él había creído que era una arquitectura financiera limpia e intocable. Elena Calloway aparentemente creía lo contrario. Dante se enderezó. Luego leyó 3 páginas más del acceso parcial antes de cerrar el portátil. Los números eran precisos, anotados y devastadores. La mujer había sido meticulosa de una manera casi admirable. El tipo de minuciosidad que no provenía de la malicia, sino de la integridad profesional. Tan profundamente arraigada que aparentemente había superado el instinto de autoconservación. Ella había encontrado ambos hilos, la red de lavado de dinero de Holt y la estructura de enrutamiento de Belrono, pasando por el mismo grupo de desarrollos inmobiliarios de lujo como 2 cables enrollados alrededor del mismo conducto, y había documentado ambos con el mismo cuidado, como si la identidad del sujeto fuera simplemente irrelevante para la calidad del trabajo. Se quedó allí por un momento con ese conocimiento. Entonces llegó Vincent. Vincent Caruso tenía 61 años. Era el consigliere de Dante desde hacía 11 años. Y un hombre que había navegado a la organización Belrono a través de 3 investigaciones federales. 2 intentos de adquisición hostil de familias rivales. Y una inundación catastrófica en un almacén que contenía activos que no debían ser descubiertos por los peritos de seguros. Tenía el tipo de rostro que inspiraba confianza en habitaciones donde la confianza escaseaba. Canoso, firme, con la calma deliberada de un hombre que ha desactivado personalmente suficientes crisis como para que la palabra crisis simplemente haya perdido la mayor parte de su carga. Miró a Dante. Miró a la niña dormida en el sofá. Miró a Rico. Luego caminó hacia la mesa de la cocina, se sentó y cruzó las manos sobre la superficie. «Cuéntame», dijo. Dante se lo contó. Vincent escuchó todo sin moverse. Cuando Dante terminó, Vincent guardó silencio por un momento y luego dijo con el tono nivelado y razonable de un hombre que afirma algo que genuinamente cree que es correcto. Hacemos contacto con quien quiera que tenga a la madre. Devolvemos el pendrive. Devolvemos a la niña. Nos alejamos de esto esta noche y nunca sucedió. No, dijo Dante. Dante. La voz de Vincent se mantuvo nivelada. Nuestros datos de enrutamiento están en ese pendrive. Si esto se vuelve federal, cuando se vuelva federal, no hay ninguna versión de esto en la que no estemos implicados. Y la única jugada que protege a esta organización es eliminar nuestra exposición antes de que alguien más lea lo que hay en ese pendrive. Y la niña no es nuestro problema. Dante lo miró durante un largo momento. Luego miró al sofá donde Mia dormía con su conejo presionado contra su barbilla y su tutú de arcoíris extendido a su alrededor sobre los cojines como algo de otro mundo. Ahora lo es, dijo Dante, y también su madre. No vamos a entregar nada. Vincent lo miró con la expresión de un hombre que recalcula, y luego dijo en voz baja y sin inflexión, «Esta no es nuestra guerra». «Lo sé», dijo Dante. «Vamos a lucharla de todos modos». Lo dijo sin teatro, sin la particular electricidad de un hombre que anuncia una decisión para el beneficio de la sala. Lo dijo de la manera en que decía las cosas que ya estaban decididas. Vincent lo miró durante 3 segundos más, y luego descruzó las manos y se levantó. Y la expresión de su mandíbula decía que no estaba de acuerdo, y que iba a proceder de todos modos, porque después de 11 años conocía la diferencia entre Dante Brono tomando una decisión y Dante Brono siendo inamovible. La llamada cifrada llegó a la 1:17 de la madrugada. Llegó a través de un canal que no debería haber existido.
un número vinculado a una de las redes de comunicaciones secundarias de la organización Belrono, lo que significaba que quienquiera que hubiera preparado esto tenía recursos que iban mucho más allá de un contratista de seguridad privada y una credencial falsificada del DCFS. La llamada se conectó con un suave clic y luego hubo silencio durante 2 segundos. Y entonces la voz de Elena Calloway llegó a través de la línea. Dante supo que era ella de inmediato, no porque hubiera oído su voz antes, sino por lo que estaba haciendo. Estaba fingiendo firmeza. Era la voz de alguien que leía un texto preparado mientras, por debajo, cada frecuencia vibraba con el esfuerzo de no romperse. Dijo su nombre, lo que significaba que le habían dicho quién tenía a la niña, lo que significaba que estaban más conectados a las redes de información de la ciudad de lo que él había estimado. Dijo que Mia tenía que ser devuelta, que el pendrive tenía que ser devuelto, que si él hacía esto, todo se resolvería sin más escalada. Dante escuchó. Escuchó específicamente lo que había debajo de las palabras, el ritmo de su respiración, las micropausas, los lugares donde el lenguaje guionizado terminaba y el ser humano no guionizado reanudaba. Había aprendido a escuchar de esta manera en habitaciones donde los hombres le decían lo que quería oír. Y había aprendido que la verdad siempre estaba en los espacios entre lo que la gente decía. Elena Calloway estaba viva. No estaba, hasta donde él podía determinar, herida de inmediato. Y estaba asustada de la manera específica de alguien que ha estado asustado el tiempo suficiente como para que el miedo se haya metabolizado en una especie de funcionalidad fría y agotada. Y se le estaba acabando el tiempo. Lo oyó en el ligero acortamiento de su respiración cerca del final de la llamada. La forma en que su voz se comprimía en ciertas palabras, como si se estuviera aplicando presión desde algún lugar justo fuera del marco de la conversación. También escuchó algo que ella no había puesto en el guión en los últimos 3 segundos antes de que terminara la llamada. Apenas audible, dirigido no a él, sino a nadie, o a una niña a la que no podía alcanzar. Está bien, dile que está bien. La llamada se desconectó. Dante dejó el teléfono sobre la mesa. Está viva, dijo. No lo estará si esperamos. Miró a Rico. Vuelve a poner a Taiwán en la línea. Necesito un paquete de datos parcial, limpio, sin atribución, imposible de rastrear hasta esta red. Solo la sección de Holt, no la nuestra. Hizo una pausa. Elena Calloway presentó este caso a través de la oficina de campo del FBI. Hay un responsable al otro lado. Encuentra el nombre. A Taiwan le llevó 22 minutos. El nombre de la responsable era Patricia So, una veterana del FBI de 15 años actualmente, asignada a delitos financieros con sede en el edificio federal Dirksen. Dante no la conocía. No necesitaba conocerla. Necesitaba que ella supiera que Elena Calloway estaba viva, que la evidencia estaba intacta, y advertirles que algo significativo estaba a punto de suceder, estuviera el FBI preparado para ello o no. El paquete de datos anónimo se transmitió a las 2:04 de la madrugada, a través de 3 servidores proxy a una dirección segura de Dropbox que Taiwan había asociado con el archivo del caso de So. Contenía 12 páginas de la documentación financiera de Holt, del pendrive de Elena, una marca de tiempo que probaba la integridad actual del pendrive, y 2 palabras al final de la última página. Está viva, sin firma, sin información de contacto, sin más explicaciones. Dante se recostó. Tuvo aproximadamente el tiempo suficiente para servirse un vaso de agua antes de que el teléfono de Rico se iluminara. El equipo de Greer había encontrado el todoterreno en el estacionamiento. No la casa de seguridad, todavía no, pero lo suficientemente cerca. La ruta había sido reconstruida. Una unidad táctica de 6 hombres se movía a pie por Lincoln Square desde el sur, a 4 minutos de distancia, y un vehículo estaba apostado en el extremo norte de la manzana. Dante ya se estaba moviendo antes de que Rico terminara la frase. Cruzó hasta el sofá y se agachó. Puso su mano en el hombro de Mia suavemente, y ella se despertó en 2 segundos con el conejo apretado contra su pecho y sus ojos inmediatamente alerta. No el lento despertar de un niño que sale de un sueño profundo,
sino la disposición instantánea de alguien cuyo sistema nervioso había estado evaluando amenazas incluso en reposo. «Tenemos que movernos», dijo. Ella se sentó, bajó los pies al suelo y lo miró con esos firmes ojos marrones. No dijo nada. Se levantó y guardó el conejo en el bolsillo de su chaqueta. Salieron por la pared trasera de la casa de piedra rojiza. Un panel falso en el cuarto de servicio que conectaba con el pasillo de servicio del edificio vecino a través de un hueco en la pared de cimentación compartida. Dante lo sabía desde hacía 6 años y nunca había necesitado usarlo. Él fue primero, luego se estiró hacia atrás y guió a Mia a través. Luego Rico detrás de ellos. Se movieron por el sótano del edificio adyacente en la oscuridad. La linterna del teléfono de Dante cortaba un estrecho haz de luz a través de los suelos de hormigón y las tuberías expuestas. Mia mantenía el paso a su lado sin que le dijeran que se apresurara. El tiroteo comenzó en algún lugar detrás de ellos mientras salían del otro extremo del pasillo, amortiguado por las paredes de 2 edificios, pero inconfundible. Ráfagas cortas y controladas. Dante sintió la mano de Mia encontrar la suya sin buscarla. Simplemente apareció allí, sus dedos envolviendo 2 de los suyos. Él la sostuvo. El segundo vehículo era un sedán azul oscuro aparcado en la calle transversal. Las llaves estaban bajo el paso de rueda del lado del conductor, dejadas por un asociado de Belrono que no hizo preguntas y no recordaría nada. Dante puso a Mia en el asiento trasero, se sentó en el del conductor y Rico en el del copiloto, y se pusieron en marcha antes de que los cinturones de seguridad estuvieran completamente abrochados. La persecución por el distrito de los almacenes duró 11 minutos. 2 vehículos, uno desde el punto de estacionamiento del bloque norte, y otro que había estado corriendo en paralelo a su ruta, convergieron sobre ellos cerca del río. Dante condujo como le habían enseñado a los 19 años, no rápido en línea recta, sino rápido en las decisiones, cortando ángulos que los vehículos más grandes no podían replicar, usando la geometría de los bloques industriales, sus muelles de carga y callejones sin salida, y el hueco entre una vía de tren y una valla de alambre, como un jugador de ajedrez usa el tablero. Mia se sentó en el asiento trasero con su conejo en ambas manos y el cinturón de seguridad puesto, con los ojos fijos al frente, viéndolo conducir. Y no emitió ni un sonido. Se liberaron cerca de Goose Island y tomaron la autopista hacia el norte sin ser seguidos. La casa del lago se encontraba en un cuarto de milla privado de la costa del lago Michigan, a 40 minutos al norte de la ciudad, accesible por un único camino de tierra a través de un bosquecillo de abedules que ahora estaban desnudos en noviembre. Sus troncos blancos se movían lentamente con el viento del agua. Pero la casa en sí era baja y moderna, toda de madera oscura y cristal, construida en la cresta sobre la orilla, de modo que el lago llenaba cada ventana. Dante apagó los faros en la línea de árboles y recorrió los últimos 200 metros solo con el impulso. Dentro, cerró las puertas, revisó las cámaras perimetrales y encendió un fuego en la chimenea de la sala principal porque la casa había estado fría y vacía durante 3 semanas, y las manos de Mia todavía estaban frías por la carrera a través del distrito de los almacenes. Se paró frente a la chimenea con su tutú de arco iris y su chaqueta rosa, y observó el fuego con el conejo descansando contra su clavícula. La habitación se calmó. Afuera, el lago hacía su sonido paciente y continuo contra la orilla. Después de un largo rato, Mia se giró y lo miró donde estaba sentado en la silla al otro lado de la habitación, sin chaqueta, con los antebrazos tatuados apoyados en las rodillas, los ojos en el fuego. ¿Eres de verdad un tipo malo?, preguntó. Lo preguntó de la misma manera que preguntaba todo, directamente, sin suavizarlo, como si hubiera decidido que suavizar era un lujo que no podía permitirse en ese momento. Dante guardó silencio durante mucho tiempo. El fuego se movía. El lago continuaba afuera. «He hecho cosas malas», dijo finalmente. Esa no es la misma respuesta. Mia consideró esto con la seriedad que merecía. Luego cruzó la habitación y se sentó en el suelo junto a su silla, lo suficientemente cerca como para que su hombro estuviera contra su pierna,
y volvió a mirar el fuego. «De acuerdo», dijo, y de alguna manera, en la boca de una niña de 8 años con un conejo de peluche y un tutú de arcoíris y una memoria USB cosida en su falda, sonó menos como aceptación y más como un veredicto. Tenía 4 horas antes de que llegaran. Lo sabía de la misma manera que sabía la mayoría de las cosas, no por una sola pieza de información, sino por la acumulación de pequeñas señales leídas correcta y rápidamente. Greer los había perdido en el distrito de los almacenes, pero perder a alguien en una ciudad solo compraba tiempo, no seguridad. Greer tenía recursos, y los recursos significaban que el proceso de eliminación ya estaba en marcha. Cruzando referencias de las propiedades de Belrono, obteniendo vigilancia de la autopista hacia el norte, trabajando la red de informantes a la que un hombre con conexiones federales y la financiación de un senador podía acceder a las 3 de la mañana. La casa del lago no permanecería invisible más allá del amanecer. Dante usó las 4 horas. Hizo 3 llamadas. La primera fue a Rico, que había tomado una ruta separada hacia el norte y llegó al camino de servicio de la Casa del Lago a las 3:40 de la madrugada, con 2 hombres adicionales del círculo íntimo de Belrono, ambos exmilitares, ambos de confianza de la manera específica e innegociable que proviene de años de consecuencias compartidas en lugar de nóminas compartidas. Se movieron por la casa y los terrenos en la oscuridad de manera eficiente y sin discusión, posicionándose en los puntos que Dante indicó. La línea de abedules al sur, en la casa de botes en la orilla, la cresta sobre el camino de acceso. La casa del lago había sido construida con ciertas contingencias en mente. Esa noche, esas contingencias tenían nombres. La segunda llamada fue a Taiwán, que había estado despierto desde la medianoche y no hizo preguntas. Solo escuchó, confirmó y colgó. La tercera llamada la hizo Dante solo. De pie en la ventana que daba al lago, con el fuego ardiendo bajo detrás de él y el agua negra moviéndose en la oscuridad de abajo. Y se quedó allí mucho tiempo después de que terminara la llamada, con el teléfono en la mano, mirando el lago. Luego dejó el teléfono en el alféizar de la ventana y abrió la aplicación de transferencia segura en la tableta aislada. Y navegó hasta la dirección de Dropbox que había usado para el paquete parcial 4 horas antes. Subió el archivo completo, todo sin censurar. Cada página que Elena Callaway había compilado con su meticulosa y íntegra minuciosidad. La red de lavado de dinero de Holt, documentada en 47 transacciones durante 3 años. Y los datos de enrutamiento financiero de Belrono documentados con la misma precisión, la misma claridad anotada, la misma ausencia de favoritismo. Su propia exposición, completa e irrefutable, entregada por su propia mano a una agente del FBI que nunca había conocido. Presionó enviar. Se quedó allí por un momento después, con la quietud de un hombre que acaba de dejar algo muy pesado y aún no ha decidido cómo se siente acerca de la ausencia de su peso. Luego se volvió hacia la habitación. Mia estaba dormida en el sofá de nuevo, el conejo bajo su barbilla, el fuego reducido a brasas de color naranja intenso. Dante sacó una manta doblada del brazo de la silla y la extendió sobre ella sin despertarla. Se quedó allí mirando su rostro a la luz del fuego, los pequeños rasgos relajados en el sueño, la ligera separación de sus labios, la forma en que su mano se curvaba alrededor de la oreja gastada del conejo como si, incluso inconsciente, se estuviera aferrando. Pensó en las palabras de Vincent. Esta no es nuestra guerra. Pensó en los códigos de enrutamiento en el pendrive de Elena, en 15 años de decisiones racionalizadas como necesarias, en el reloj de un padre en su muñeca izquierda, y en la comprensión de que el legado no era lo que acumulabas, sino lo que elegías proteger cuando la protección te costaba algo real. Pensó en las 6 palabras que habían comenzado todo esto, y en la niña que había cruzado el suelo de un casino y lo había elegido a él, y en la pregunta que le había hecho junto al fuego y la respuesta que le había dado, y cómo, por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de que la respuesta siguiera siendo del todo cierta. Fue a la ventana. La línea de árboles se movía con el viento del agua.
A las 5:12 de la madrugada, el primer vehículo apagó sus faros al final del camino de acceso. Y entraron en dos equipos, 4 hombres a través de la línea de abedules desde el sur, 3 desde el lado de la orilla, y el propio Greer por el camino de acceso con 2 más detrás de él. 9 en total, lo cual era serio pero no abrumador. Y le dijo a Dante que Greer no había esperado que la casa del lago estuviera defendida. Había esperado llegar y recoger. El error de cálculo le costaría. El hombre de Rico en la cresta reventó los neumáticos delanteros del vehículo antes de que el equipo del camino de acceso hubiera cubierto 50 metros. A partir de ese momento, todo se movió rápidamente y sin elegancia. El ruido controlado y decidido de hombres que conocían sus posiciones, enfrentándose a hombres que acababan de perder el elemento sorpresa y se estaban ajustando en tiempo real. Dante lo escuchó desde dentro de la casa. Los sonidos llegaban en secuencia como una tormenta que se acerca desde el lago. Y siguió la forma de la situación desde las cámaras de la tableta hasta que la cámara sur se oscureció y dejó la tableta. Se quedó en el centro de la sala principal, cerca de la chimenea. Había dejado la puerta principal sin cerrar. Greer entró 40 segundos después. Entró bajo y rápido, ya sin el abrigo, moviéndose con equipo táctico, con una pistola levantada y sus ojos barriendo la habitación. Y entonces encontró a Dante de pie junto a la chimenea en mangas de camisa, y se detuvo. Y por una fracción de segundo, la máscara profesional hizo lo que casi había hecho en el casino, que fue resbalar. Se acabó, dijo Dante. El archivo completo fue al FBI hace 40 minutos. Holt está acabado. Y tú también. Greer lo miró. Algo cruzó su rostro. Cálculo. Rabia. El rápido colapso de un plan que se había basado en la suposición de que el pendrive todavía era recuperable. Luego dejó la pistola sobre la mesa junto a la puerta deliberadamente. Y Dante entendió medio segundo demasiado tarde que la pistola nunca había sido el punto. Greer cruzó la habitación rápidamente y estaba entrenado de maneras que eran inmediatamente aparentes. La precisión del movimiento, el objetivo de articulaciones y puntos de presión específicos, la eficiencia de un hombre que había aprendido la violencia como una disciplina profesional durante muchos años. También era rápido, más rápido de lo que su tamaño sugería, y el primer intercambio empujó a Dante contra el revestimiento de piedra de la chimenea, con la fuerza suficiente como para que el impacto se registrara desde el hombro hasta la cadera. Pero Dante había crecido en habitaciones donde perder no era una opción y no había árbitro. Lo que le faltaba en entrenamiento formal lo compensaba con algo que no se podía enseñar en ningún programa. La cualidad particular de un hombre que no lucha por sí mismo, sino por algo detrás de él. Greer luchaba por sobrevivir a la destrucción de su operación. Dante luchaba porque había una niña en ese sofá a 12 pies de distancia con un conejo de peluche y un tutú de arcoíris. Y su madre estaba retenida en un edificio en algún lugar. Y ella lo había elegido a él de entre toda una ciudad de adultos. Y él no iba a hacer lo que le fallara. No fue limpio. No fue cinematográfico. Fueron 2 minutos de violencia brutal, mezquina y agotadora a corta distancia en la sala de estar de una casa del lago, con el fuego muriendo en la parrilla y el lago moviéndose afuera, y los sonidos del enfrentamiento en los terrenos filtrándose a través de las paredes. Dante recibió daño. Dio más. Cuando terminó, Greer estaba en el suelo con su brazo derecho atrapado debajo de él, y la rodilla de Rico entre sus omóplatos. Y Dante estaba de pie sobre él, respirando en largas y controladas bocanadas. Su mano izquierda apoyada en su rodilla, un corte sobre su ceja, sangrando libremente. Miró a Greer. «Estás vivo», dijo Dante cuando su respiración se estabilizó. «Esa fue una elección que hice. Recuérdalo». Los vehículos del FBI subieron por el camino de acceso a las 5:58 de la madrugada, mientras el cielo sobre el lago comenzaba su transición del negro al particular azul oscuro que precede al amanecer. 3 vehículos, con las luces encendidas pero sin sirenas.
moviéndose con la quietud decidida de una operación que había sido planeada a toda prisa y ejecutada con cuidado. Entraron por la línea de abedules y se extendieron por la propiedad con la geometría eficiente de personas que habían sido informadas y sabían exactamente a dónde iban. La agente Patricia So no era lo que Dante había construido en su mente durante las horas desde que envió el primer paquete. Era más pequeña, para empezar, compacta y precisa con un chaleco táctico oscuro sobre ropa de civil, su pelo negro recogido y su rostro con la expresión particular de alguien que había estado despierto la mayor parte de la noche, procesando información que había llegado inesperadamente y había actuado sobre ella más rápido de lo que la arquitectura burocrática a su alrededor técnicamente permitía. Respondería por eso más tarde. Claramente había decidido que valía la pena. Miró a Dante de la manera en que los investigadores miran las cosas complicadas, con una atención que no era ni hostil ni cálida, sino simplemente minuciosa. La madre, dijo Dante, antes de que ella pudiera abrir el informe. La tienen retenida en una instalación privada en algún lugar de los suburbios, en el corredor oeste, según la latencia de la llamada. Está viva, pero ha estado retenida desde anoche, y se le está acabando. Tenemos su ubicación, dijo So. Nuestro equipo está allí ahora. Dante se detuvo. El paquete parcial que enviaste a las 2 de la madrugada, dijo So, fue suficiente para obtener una orden judicial y un rastreo de ubicación. Hemos estado trabajando en paralelo desde las 4. Hizo una pausa. Está viva. Necesitará atención médica y va a estar bien. La habitación contuvo eso por un momento. Dante miró a la ventana. El lago comenzaba a aparecer con la luz creciente, gris pizarra y firme, igual que había estado toda la noche. Asintió una vez. Fue y despertó a Mía. Se despertó de la misma manera que antes. Al instante, con el conejo ya en la mano, miró su rostro, el corte sobre su ceja, la actividad organizada visible a través de la ventana. Sus ojos hicieron la pregunta antes que su boca. «Tu madre viene», dijo él. Mía lo miró un segundo más. Luego se deslizó del sofá, se puso de pie con su tutú de arcoíris y su chaqueta rosa. Caminó hacia la puerta principal, la abrió ella misma y salió. Se quedó en el césped de la casa del lago en la madrugada, la hierba húmeda de rocío, los abedules pálidos con la luz creciente. Se quedó muy quieta, el conejo a su lado, su rostro hacia el camino de acceso. El vehículo llegó a través de la línea de árboles a las 6:23 de la mañana. Se detuvo en el césped y la puerta trasera se abrió. Y Elena Calloway salió, o fue ayudada a salir. Una mano apoyada en el marco de la puerta, su ropa rasgada en el hombro, un vendaje médico blanco visible en su antebrazo. Su pelo castaño, del mismo color que el de Mía, estaba suelto alrededor de su rostro. Estaba descalza sobre la hierba húmeda. Miró a través del césped y encontró a su hija, y sus piernas dejaron de funcionar correctamente. Cayó de rodillas antes de llegar a ella. Mía corrió y la colisión fue total. La niña del tutú de arcoíris golpeando los brazos de su madre a toda velocidad. Los brazos de Elena cerrándose a su alrededor y atrayéndola. Ambas cayendo hacia adelante sobre la hierba húmeda en un montón de chaqueta rosa, ropa rasgada y un alivio tan completo que no tuvo sonido por un momento. Luego lo tuvo. El grito de Elena no fue fuerte. Fue el sonido de algo que había estado bajo una presión extrema, finalmente liberándose. Privado y absoluto, su rostro enterrado en el pelo de su hija. Dante observaba desde la puerta. Se quedó con una mano en el marco y las observó a las 2 en el césped a la primera luz. Y no se movió, y no habló. Y lo que sea que estuviera sucediendo en el espacio detrás de su esternón, se lo guardó enteramente para sí mismo. El senador Raymond Holt fue arrestado en su residencia de Georgetown a las 7:15 de la mañana del domingo, 41 horas después de que el archivo completo llegara al canal de la agente So. La noticia se difundió a nivel nacional al mediodía. Por la noche, era lo único en la televisión, y la arquitectura del caso era extraordinaria. 47 transacciones documentadas, 3 años de análisis forense financiero.
Una cadena de pruebas tan meticulosamente construida que el equipo legal de Holt comenzó discusiones preliminares de cooperación dentro de las 72 horas de la lectura de cargos. Marcus Greer fue acusado por separado. No cooperó, no hizo ninguna diferencia. Las discusiones federales sobre la exposición financiera de Belrono duraron 11 semanas. Dante se sentó frente a abogados del gobierno 3 veces en una sala de conferencias en el edificio federal Dirksen y respondió a las preguntas directamente y sin teatro. El acuerdo de inmunidad, cuando llegó, fue limitado. Cubría el acto específico de preservación de pruebas, la protección de un testigo material y la facilitación de la detención de Greer. Las operaciones financieras de Belrono se enfrentaron a una liquidación legal estructurada, procedimientos de decomiso de activos civiles y un acuerdo de supervisión que duraría 5 años. Y Dante aceptó todos los términos. Comenzó la transición de las propiedades inmobiliarias del imperio a una estructura de desarrollo legítima antes de que la tinta del acuerdo se secara. Vincent no estuvo de acuerdo, como no había estado de acuerdo con nada de esto, y luego procedió a ayudar a ejecutarlo como siempre lo hacía. Elena Calloway solicitó una reunión 6 semanas después de los arrestos, cuando se recuperó lo suficiente como para sentarse frente a una mesa y mantener una conversación sin que la realidad médica de lo que le había sucedido fuera visible en cada movimiento. Vino a una cafetería en Lincoln Square, terreno neutral, su elección de lugar, lo que Dante respetó. Se sentó frente a él y lo miró durante mucho tiempo antes de decir nada. Tenía los ojos de su hija, el mismo marrón firme, la misma calidad de atención que procesaba lo que veía sin inmutarse. ¿Por qué?, preguntó. Dante consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Pensó en el suelo del casino y el antebrazo tatuado y las 6 palabras, y el tutú de arcoíris y el conejo y el fuego y la hierba húmeda al amanecer. Pensó en el archivo completo y el botón de enviar, y en lo que se había sentido al dejar algo pesado. Necesitaba a alguien, dijo él. Yo estaba allí. Elena lo miró durante otro largo momento. Luego asintió una vez, de la manera en que la gente asiente cuando una respuesta no es completa, pero es verdadera. Y la verdad es suficiente. Gracias, dijo. 2 palabras pronunciadas en voz baja, sin actuación en ellas, sin deuda implícita, sin ninguna transacción que se estuviera gestionando. Solo lo más directo que una persona podía decirle a otra. Fue el intercambio más honesto de su vida adulta. 10 años después, un sábado por la mañana de mayo, Mia Calloway estaba en un podio en un auditorio universitario y pronunciaba el discurso de la mejor estudiante de su promoción de pre-derecho. Tenía 18 años ahora, más alta que su madre, con el mismo pelo castaño y la misma calidad de atención directa en sus ojos que una vez cruzó el suelo de un casino a las 10:47 de la noche, y eligió con la lógica inquebrantable de la supervivencia exactamente a la persona adecuada. Su discurso fue sobre la protección, sobre quién la proporciona en una sociedad justa y quién asume el coste cuando los sistemas que se supone que deben proporcionarla fallan. Sobre la ley no como un conjunto de reglas impuestas desde arriba, sino como una arquitectura viva, construida para albergar a las personas que no tienen otro refugio. Sobre lo que significa interponerse entre alguien y lo que lo está cazando. Y lo que cuesta y por qué el coste no reduce la obligación. No mencionó un casino, no mencionó un tutú de arco iris ni un conejo de peluche, ni una casa en el lago Michigan, ni a un hombre con las manos tatuadas que le había hecho un sándwich a medianoche y lo había cortado en diagonal. Y no necesitaba hacerlo. Estaba en cada frase, el cimiento bajo el argumento, la razón por la que el argumento existía. En la última fila, en el último asiento contra la pared, Dante Brono estaba sentado con las manos cruzadas en su regazo. Tenía 48 años ahora, más canoso en las sienes. La plata había completado su migración a través de la mayor parte de su pelo oscuro. El tatuaje del cuello todavía visible sobre el cuello de un traje que estaba, como siempre, impecablemente ajustado. El reloj en su muñeca izquierda captando la luz del auditorio.
La única herencia que su padre le había dejado que no venía con un recuento de cadáveres. Había conducido 2 horas para estar aquí. No le había dicho a nadie que vendría. Escuchó el discurso con la atención concentrada y sin prisas de un hombre que entiende que está escuchando algo importante y tiene la intención de darle todo lo que merece. Cuando terminó y la sala se llenó con el sonido de los aplausos, no aplaudió de inmediato. Se quedó quieto por un momento. Luego lo hizo. No se acercó después. No lo necesitaba. Había visto lo que vino a ver, que era la respuesta a una pregunta que había estado llevando durante 10 años. Si lo que había hecho en un lluvioso viernes de noviembre, a costa de todo lo que había construido, había importado. Si la niña de 8 años con el tutú de arco iris había llegado al otro lado intacta, lo había hecho más que intacta. Se estaba poniendo el abrigo cuando ella lo encontró. Había atravesado la multitud desde el frente del auditorio, todavía con su toga de graduación, su pelo castaño suelto, y se movió a través de los grupos de familias y fotógrafos con la misma navegación decidida que una vez usó para cruzar el suelo de un casino. Se detuvo frente a él y lo miró. Él todavía tenía la ventaja de la altura, aunque no por tanto como antes, y la expresión en su rostro era la que él recordaba. No suave, no actuada, solo directa, solo verdadera. Viniste, dijo ella. Dante la miró, a la mujer en la que se había convertido, construida sobre los cimientos de la niña que le había agarrado el brazo y había cambiado la dirección de sus vidas con 6 palabras y un acto de confianza desesperada y absoluta. Te lo dije, dijo él, no estoy fingiendo. Ella dio un paso adelante y lo abrazó. Él se quedó muy quieto por un momento. La quietud de un hombre que ha pasado décadas construyendo muros y no ha olvidado del todo cómo hacerlo. Y luego, en voz baja, le devolvió el abrazo, una gran mano tatuada contra su hombro. En el mismo lugar donde la había guiado a través de un casino, a través de un pasillo de servicio, a través de la oscuridad de una casa del lago al amanecer. Afuera, a través de las altas ventanas del auditorio, la luz de mayo era del tipo que hace que todo parezca que podría durar. Los mantuvo allí por un momento. El señor del crimen y la estudiante de derecho. El hombre que había elegido lo correcto cuando le costó todo. Y la niña que había crecido para hacer la prueba de que había valido la pena. Y entonces el momento los liberó suavemente hacia lo que viniera después. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te ha gustado, seguro que te encantará la siguiente. Es tan loca y más intrigante de lo que puedas imaginar. Así que no te la pierdas. Haz clic en la imagen que aparece en tu pantalla ahora mismo para ver la siguiente.